Mi padre es tirador deportivo, con lo cual yo disparaba con arma, con carabina y con pistola, que tendría pues 10, 12 años. Ahora seguramente es ilegal, pero ya ha prescrito el crimen. Y a mí me cambió la vida. Tanto que después de esa experiencia yo estuve en Japón, en Holanda estuve casi un año y luego me fui a Chile. Yo quiero darles eso a los alumnos. Hablando de Process Mining, ¿qué es esto? Cuéntale a la gente que nos está escuchando. Me acaba de pasar el Process Mining. Entonces, lo que te digo, mientras que no mates a nadie, te tiran de las orejas, pero sigue. Yo soy la persona más introvertida que podéis conocer. De hecho, mi expolola y mi polola son profesoras de la universidad. Yo no carreteo, no voy a fiestas. Cuando yo entro en clase, ese es mi escenario. Esa es mi jungla, esa es mi cárcel, esa es mi... Yo no puedo titubear. Yo me acuerdo la primera vez que enseñé que me temblaba la voz. Imagínate que entras en la cárcel. Tú no puedes... Es así. Tú tienes 140 personas ahí. Tú no puedes entrar... Bueno, no sé qué. Tú tienes que coger al más grande y pegarle. No estoy aquí con vosotros. Vosotros estáis aquí conmigo. Tuve una chica que nos conocimos por internet. ¿En qué plataforma? Chatroulette, no sé si os acordáis. ¿En Chatroulette? Sí, juntaban a 2 personas al azar. Además me acuerdo porque ya estaba cansado de más y justo ya me iba a cenar. Entonces hizo una broma de mi estilo. Oye, y una cosa llevó a la otra. De hecho, la anécdota fue... Acá estamos con Jorge Muñoz, profesor de la UC, director del Hub Lab y varias cosas más que nos va a estar contando. Y queremos partir el podcast agradeciéndote por venir, por tomarte el tiempo y preguntándote sobre esto que tengo acá. Si puedes describir lo que es. Lo reconocí al tiro. Claro. Esto es un attrezzo que usamos para el curso exploratorio de computación. De hecho, la historia es que me gané un concurso de la UC para ir a ver cómo hacían intro a la progra en el MIT y en Harvard. Eso fue febrero del 2020, que todo el mundo sabe lo que pasó justo una semana después. Claro. Entonces yo llegué ahí, hablé con la persona del MIT que hacía intro a la progra y me enseñó una bolsa enorme de patos y dijo, esto lo usamos para rubber duck debugging, que es aquello de, si tú le explicas algo a una persona, vas a encontrar tus errores, porque el propio hecho de explicarlo, tú vas así, aquí está el error. Pero claro, no puedes estar molestando a una persona todo el rato, así que a alguien se le ocurrió que podía hablarle al pato. Entonces esa idea me gustó. Me gustó la idea de que tuvieran algo físico en la clase, así que fui a Amazon y miré el precio, y no nos lo podíamos permitir, así que fui a AliExpress, busqué los patos más pequeños y los compro en bolsas de 300, porque cada exploratorio son 150 estudiantes y esto me lo pago yo. Ahora ya me lo pagan, pero la primera y la segunda vez como que tampoco no había mucho presupuesto y siempre gusta. De hecho, la anécdota es que ahora ha quedado como la mascota del curso. Entonces ahora hay patos por todas las slides, etc. Oye, ¿y ese curso del Exploratorio de Computación? ¿Podéis contarnos un poco la historia del curso? Como ¿hace cuánto existe? ¿Cuándo entraste tú? Sí, la historia es la siguiente. En ingeniería, alguien pensó que sería bueno que cualquier ingeniero tomara un curso exploratorio antes para ver qué especialidad le interesa más. Pero en vez de tener un curso exploratorio único donde cada día vieras una de especialidad, civil, mecánica, eléctrica, computación, no sé por qué, alguien decidió que cada departamento, cada área, debería tener su propio exploratorio. Entonces, para lo que sirve es básicamente para confirmar o descartar si te gusta aquello que si estás entre mecánica no sabes, haces el exploratorio y dices, vale, esto es lo que me gusta o esto no es lo que me gusta. Algunos departamentos lo que hicieron fue, por una cuestión de currículum, lo que hicieron fue poner como el curso más básico, lo pusieron como exploratorio. Era una manera de no perder un curso. Claro. El equivalente en computación sería programación avanzada. Todos tienen que tomar programación avanzada, lo ponemos como exploratorio y así ya no perdemos un curso y podemos usar el resto de curso para cosas que nosotros consideramos más importantes. Igual es un problema duro porque a los estudiantes les cuesta mucho perder el tiempo, como invertir esos créditos en algo que no les gusta. Quizás yo elegí un exploratorio y no me terminó gustando. Sentí que perdí esos créditos. Ese es uno de los problemas que tengo ahora, que, bueno, esto lo explico más adelante, pero el caso es que
Ahora he perdido yo el hilo. El caso es que el DCC, algún otro departamento, decidió que el exploratorio lo que tenía que ser es un exploratorio, donde viéramos 4, 5, 6 temas, porque la computación no es solo programación, es mucho, es un universo de cosas. Y entonces así es como se dictaba, pero yo siempre desde que llegué consideré que ese curso era el mejor de todos. Nosotros tenemos introducción a la programación, donde la gente empieza a programar, pero ese justo lo toman después, justo antes de avanzada, y ese era perfecto, porque era una manera de hacer el curso donde vieran, obviamente no pueden ver todo, pero donde lo vieran y sobre todo donde disfrutaran. Como que yo considero que la gente no debería, o sea, debería tener ganas de ir a la universidad. Yo he visto que aquí hay mucha gente que no va a la universidad porque puede estudiarlo. ¿Qué valor agregado tiene mi clase? Y entonces la idea era que fuera algo divertido, estimulante. De aquí Ay, le he matado. Ahí suena. De aquí el pato. Por ejemplo, ellos vinieron y cuando les dimos algo, un pato, bueno, este debe ser tuyo de hace 2 años. Claro, 1 año y medio fue cuando yo lo tomé, sí. Y aún lo tienes. Mira, si lo ves abajo dice mi nombre. Está medio bajo. Que también les dijimos que pusieran nombre Claro. al pato. Y entonces la idea era esto, era como explorar. Yo lo tomé justo después de pandemia, que lo dictamos en el Luxic, que es un auditorio como para 1000 personas. Y eso era un show, o sea, era un auditorio con... Y ahí era casi como una performance. Claro. Estaba yo haciendo el show. Y la diferencia que yo hice fue que apuré al máximo las experiencias. Nosotros teníamos 30 días de clase, 30 cátedras. Podríamos haber hecho 5 temas un poco más en profundidad. Y yo decidí que no, que lo que íbamos a hacer era 30 temas diferentes. Y además no podía perder, o sea, tengo que explicarlo. Un tema por clase. Un tema por clase, pero además no podía ser, bueno, estos son los algoritmos de no sé qué. No, tiene que ser algo que ellos extraigan. Un exploratorio, hay cursos enteros. O sea, la idea no es enseñarles, yo qué sé, me invento, autómatas. Ya hay un curso de teoría de autómatas. La idea es que vean lo que es un autómata, que piensen, etc. Y entonces esto es lo que hicimos. Preparamos 30 experiencias, cada una explicamos 10, 20 minutos como si fuera un desafío y ahí se lanzan. Pero esto fue algo que básicamente se te ocurrió a ti, ¿no? Porque antes recuerdo el exploratorio que yo tomé fue con Denis Parra y recuerdo que eran experiencias bastante distintas, como que tú llegaste y... ¿Cómo fue el proceso? Mira, si somos francos, la razón es que yo sé de muchas cosas pero poquito. Entonces para mí era más fácil enseñar muchas cosas pero poquito, más que un tema en profundidad, que yo no domino pocos temas en profundidad. La versión que había anteriormente eran una serie de temas, pero un poquito más en profundidad, tareas un poco más grandes, etc. Yo lo que hice fue seguir con esta idea, pero llevarla al extremo casi absurdo. 30 temas diferentes. Por ejemplo, yo saqué los exámenes. Eso fue bastante... De hecho... fue bastante arriesgado porque yo consideré que memorizar cosas y luego escupirlas en un examen no tenía sentido. Prefería que trabajaran toda esa clase, que se lo pasaran bien, que consiguieran algo y eso ya me servía. O sea... ¿Cómo son las evaluaciones? ¿Cómo consigo nota en el exploratorio de Jorge? Esto ha ido shiftando un poco. Yo empecé full hippie, las notas se la ponen ellos, nadie copia y tal. Y me fui dando cuenta de que hay que poner una serie de reglas. Claro. Por ejemplo, al principio ellos entregaban entregable, yo qué sé. El ejemplo muy tonto. Cuando vemos arquitectura de computadores, juegan a un juego de ordenador y el entregable era los 4 primeros niveles. Claro, los 4 primeros... Es un juego de Steam. Este juego está en Internet. Los 4 primeros niveles los puedes sacar de Internet. Entonces, ¿qué decía yo? Bueno, pues confío en vosotros. Hacerlo vosotros, está en Internet, pero la ética la tenéis vosotros, etc. Al final pierden ellos si mienten y no pasan por la experiencia. Exacto. Al final es jugar. Literalmente es explorar, es divertirse, o darte cuenta de que no es lo tuyo. Pensabas que programar sí, pero también hay una base matemática, claro. Una base... Pero al final, vosotros sabéis que al final siempre se intenta optimizar. Entonces, al principio, por ejemplo, teníamos un extra. Si ellos reportaban, yo les daba la libertad
de que si ellos veían un curso online o YouTube o leían un artículo científico sobre un tema, ellos simplemente se autorreportaban que habían hecho esto y les dábamos nota. ¿Qué es lo que pasó? Que nosotros vimos que cogían el primer vídeo de YouTube y lo reportaban como que todos lo habían visto, un vídeo de 3 minutos. Teníamos un Discord donde yo decía, oye, este vídeo no es muy bueno, y daba igual. No lo miraban, o sea, sí. La ley del mínimo Y esfuerzo. yo me imagino que con ese, como al final esas notas autogestionadas pueden haber varios problemas. ¿Ha pasado algún problema? ¿Han habido casos de ética? ¿Nos podrías contar un poco sobre eso? Sí, siempre la anécdota que siempre cuento fue lo siguiente. Nosotros, una de las experiencias es visión por computador. Claro. En visión por computador, justo coincidió que ese año el profesor de visión por computador había publicado un artículo y había salido en los periódicos de cómo pasar lista haciendo fotos. Vale. Y entonces resulta que nosotros hacemos fotos en la clase, un poco para luego al final del curso hacemos un vídeo conmemorativo o para algunas charlas, etc. Así que coincidió que ellos sabían que se podía pasar lista con fotos y que habíamos tomado fotos. Entonces un día lo dejé caer, mandé un aviso y dije, les recuerdo que la falta ética implica la reprobación automática del curso. Puse un link, os recuerdo que hemos hecho fotos, os recuerdo que el profesor de visión por computador hizo esto. Pero muy sutil, era como en el mismo mail, no venía a decir esto, venía a decir, por cierto, ¿os acordáis cuando hicimos lo de pasar lista automáticamente? Y entonces lo que dije fue, si alguien se siente mal consigo mismo porque ha hecho cosas así, que venga donde teníamos la reunión semanal, a la sala esta. Y yo qué pensaba, que vendrían, les retaría un poquito, se sentarían ahí y verían un poco todo el cariño que le hacíamos. Yeah. Oye, pero esto. Vinieron 80 personas. Mira. Saturamos Opa. O sea, la secretaria me vino a buscar y me dijo, Jorge, ¿qué has hecho? Y yo, ¿por qué? Estaba todo lleno. No podía ni hablar porque estaba la sala, el pasillo, etc. ¿Qué pasaba? Que sí, que habían hecho algunos pequeños, otras más claros. Entonces todo esto es lo que fue cambiando. Por ejemplo, este año, o sea, lo que yo consideraba era, ellos tienen que venir físicamente. No por obligarles a que se duerman, sino todas las cosas que hacemos son físicamente ahí. Por ejemplo, ahora estábamos diseñando un dispositivo con cartones. Esta es nueva, creo que vosotros no la conocéis, pero era con cartones y una cosa que se llama ProtoObject. Hacíamos un prototipo para adulto mayor para que si se doblaba le avisara para que se volviera a parar. Cool. No. Eso se combina un poco como con lo que vendrían haciendo en el HapLab, ¿puede ser? Exactamente. De hecho, y lo que viene haciendo el curso de Human Computer Interaction, que en castellano se llama Interfaz Humano-Computador, y lo que hace la profesora Valeria Erskovich. Cada día es un tema diferente. Justo Claro. tocó este. Entonces yo pensaba que tenían que venir físicamente. ¿Qué pasa? Que ellos se autorreportaban que habían venido físicamente y luego pasó esto. Así que ahora, por ejemplo, ellos vienen y nosotros pasamos lista. Bueno, y ahí se evita más. ¿Y esa como cláusula de arrepentimiento la sacaste de algún lado? ¿Se te ocurrió a ti? Sí, mira, la cláusula de arrepentimiento es la idea de que si ellos se reportan... O sea, todos cometemos errores. Yo he cometido muchos errores en mi vida. Por cometer un error, yo soy de los que creo que no debería pagarlo mucho, porque si no... Estaría pagando todo el rato. Estaría Claro. pagando todo el rato. Todos podemos en un momento de desesperación, podemos cometer un error. Lo que yo decía, también lo hacíamos en Introducción a la Programación, también recientemente, es si tú al día después, 2 días después, dices, no debería haber hecho esto, ningún problema. Tú me avisas y los trapos se lavan en casa. Claro. Bueno, No va a ser la reprobación automática, etc. Esto vino de un artículo justo de la visita en Harvard, que justo lo estaba aplicando Introducción a la Programación en Harvard. Que yo me quedé parado porque pensé, oye, esto es Harvard, pagan muchísimo dinero y copian. y copian. Y me dijo, sí, el 10% copian. Mira. Muchas veces lo que me dijo el profesor de ahí, un David Malan, muy famoso con el que curso. hace CS50. Exacto, Claro. justo estaba hablando con él. Él es el que introdujo o me presentó eso, que aún no lo habían... Tenían datos
tenían datos preliminares, pero aún no lo había presentado en un congreso de educación y computación, era que cuando tú miras las razones de por qué la gente copia, la maldad es muy poca. Existe, pero muchas veces es no perder la beca, estar muy mal en otros ramos y necesitar el tiempo, problemas de dinero, plata, que es como, ostras, es que... Igual es duro eso. ¿Cómo te enfrentas tú como profesor cuando un estudiante copia y sabes que la razón por la que lo hizo es como lo que dices tú, una beca que va a perder o... Bueno, ahí es donde entra el arrepentimiento. La pregunta es, si él no se arrepiente, pucha, o sea, poco puedo hacer. O sea, no le va a cambiar la vida, o al menos no, o sea, no lo voy a matar, no lo voy a expulsar de la universidad, simplemente va a tener un tirón de orejas, que sería la reprobación. En Introducción a la Programación o los cursos del DCC se estila reprobar por faltas éticas. Claro, cuando los enganchas te dicen, no, es que voy a perder la beca. Ostras, pero entonces no haber hecho esto o haberte arrepentido. No es. Claro. O sea, tú dices, estoy muy arrepentido. Siempre todo el mundo lo dice. No, no estás muy arrepentido. Tú estás muy arrepentido que te haya enganchado. Exacto. Porque antes no habías dicho nada. Y tú sabías además que lo podíamos arreglar. O sea, no es si lo digo a lo mejor me castiga. Tú sabías que lo arreglábamos internamente. Oye, igual, en el fondo he visto que has hecho muchísimas cosas y, por ejemplo, fuiste profesor súper conocido de Introducción a la Programación durante mucho tiempo, este tema del viaje a la beca de Harvard, innovar en educación, rehacer un curso por completo desde cero. Me imagino que has hecho muchísimas cosas más, pero quería preguntarte, como más personalmente, ¿por qué lo haces? ¿Por qué te importa? Esa es buena pregunta. Joder. Ahora me toca pensarla, pero mira, yo entré a la universidad. La historia por la cual entré a la universidad es básicamente, yo soy bueno en matemáticas en el liceo, me dicen ingeniería. En España tú no entras a ingeniería, entras a una ingeniería concreta. Yo no sabía, así que me gustaban los puentes y entré en ingeniería civil. Y fue un desastre. Bueno, ahora ya me pueden oír los profesores, que era la cosa más antipedagógica. Siempre explico la misma anécdota, que era el profesor de diseño, de dibujo, no sé cómo se llamaría la asignatura, que él tenía una voz muy, muy, muy así. Entonces era una clase de 80 y él decía, señores, mi voz solo llega hasta las 2 primeras filas. Si ustedes llegan y las 2 primeras filas están ocupadas, váyanse al bar. Claro, yo pensaba, no, yo lo recuerdo eso. Y decía, oye, pero ¿qué es esto? Los exámenes, para no corregirlos, tenían tipo test y tipo desarrollo. Entonces tú hacías la tipo test y si no habías pasado cierta nota, o sea, tú hacías la primera hora, tipo test, salías fuera, estaban las respuestas. Si tú no habías hecho un mínimo, no podías hacer desarrollo. Yo nunca entendí qué estaba haciendo mal, porque nunca me corrigieron ningún ejercicio. Claro. Y había muchas de estas. Bueno. Y luego yo me cambié, lo pasé mal, o sea, toda tu vida te sientes fracasado, eres el mejor del instituto, del liceo, del colegio, claro. Y de golpe por razón... a lo peor, por decirlo. Exacto, y te sientes mal contigo mismo. Y la anécdota es cómo me cambié. Justo saliendo de uno de estos que no habíamos pasado para el desarrollo, como teníamos 3 horas, iba con un compañero que tampoco había pasado y me dijo, oye, vamos a hacer una pichanga de fútbol. Y entonces yo dije, bueno, como se hace en España es tú eliges los 2 capitanes, el primer capitán elige a uno, el otro capitán elige 2 y el último es Jorge, obviamente. Pues él me dijo, no, o sea, el problema es que siempre acaban eligiendo los mismos. El capitán elige a su mejor amigo, el otro al más bueno, etc. El mal al arco. Exacto. Ojalá que uno no lo elijan de último nomás. Pero a mí me pasaba frecuentemente. Pero claro, él me dice, no. Tengo un compañero que está en informática, que se llama ahí, que yo pensaba que era reparar computadores. Claro. Y me dice... ¿Esto en qué año fue, disculpa? 2003. 2003. Porque yo entré 2003, 2004 fue informática. Me dice, ha hecho un programa donde tú pones todos los que han venido a jugar, su calidad, le das a un botón y te crea 2 equipos del mismo nivel, aleatorios y del mismo número de jugadores. Y como son aleatorios, todo balance.
Y ahí es donde me di... Pero además lo recuerdo, os puedo decir en la calle que bajaba, os puedo decir el examen que estaba reprobando y os puedo decir el compañero. El nombre ya el apellido se me olvida. Pero ahí es donde me di cuenta, la computación es una manera de resolucionar un problema. Aunque el problema sea tan tonto como hacer una pichanga equilibrada con equipos nuevos. Y ahí hizo clic. Entonces, contestando tu pregunta, a mí me hizo clic, me hubiera gustado, cambié a computación, me costó el primer año porque venía de muy abajo, empecé con notas muy mediocres, de hecho 4, y a medida que me lo fui creyendo, acabé con matrícula de honor, no sé, que es la mejor nota de 300 personas. Wow. El mismo que casi reprueba el primer año, pero era una cuestión de no creérselo, etc. Y ahí es donde dije, a mí lo que me gusta no es tanto enseñar, sino que hagan el clic, que vean esto. O sea, por eso enseño Introducción a la Programación, es un curso de primer semestre, segundo semestre, más o menos. En ingeniería segundo semestre, en otras carreras de primer semestre. Y el exploratorio se debería tomar en tercer semestre. O sea, son la gente que aún no ha decidido, ha hecho cursos de matemáticas, y esa es la parte que me gusta, el decirle, oye, mira lo que tengo aquí. A lo mejor no te gusta, pero puedes hacer lo que quieras. Jorge, y volviendo un poquito más atrás, queríamos conocer un poco de cómo te criaste tú, cómo fue tu infancia, tu relación con tus padres, qué hacían ellos. Sí, mira, yo me crié en el barrio de Sants, todos aquellos que han ido a Barcelona, es la mayor estación, cuando llegan a la estación, ahí se puede ver mi liceo y mi casa está justo detrás del liceo. En España los colegios están, o sea, la gente va al colegio del barrio. Entonces yo conocía a todos mis amigos porque eran los vecinos del barrio. Entonces yo fui a un colegio público, a un instituto público, sería el equivalente al liceo aquí. Mi madre era profesora de primaria, y mi padre era cirujano, pero mi padre venía de una familia muy pobre, y él había trabajado con 12 años. O sea, era otra época, y entonces él trabajaba con 12 años, con 16 años, en la fábrica, conducciones, y lo que hacía era estudiar por las noches. Todo el mundo le decía, mira, tú vienes de una familia pobre, sois 7 hermanos, déjate de estudiar y ponte a aprender un oficio. Y él no, él le dio por estudiar, se ganó una beca, o sea, iba a la fábrica y por las noches se iba a estudiar con el vespertino. Se sacó una beca, pudo trabajar, hizo medicina. Y eso hace que mi padre nunca se hizo rico haciendo medicina, sino que trabajó en urgencias, siempre quiso ayudar a los demás, se compró una casa cerca del hospital para poderse pasar incluso los días que no tenía visita a ver cómo estaban sus pacientes. Wow. Entonces, qué buena vocación. Sí, yo me creé ahí, y de hecho lo que me di cuenta luego es que menos mi padre, casi toda mi familia era de educación. Mis tíos, los 2 eran profesores, mis primos, los 3 son profesores, mi mejor amigo es profesor, pero esto solo me di cuenta tarde. Dije, a lo mejor hay alguna cosa aquí que explica por qué me gusta esto. ¿Y qué hacías ahí cuando eras chico? ¿Cuál era tu hobby? Era. ¿Algún deporte? Sí, yo hacía judo y teatro. A mí, irónicamente, me gustaba mucho. Yo estuve entre ingeniería y psicología. O sea, me gusta mucho cómo la gente piensa, interactúa, los sesgos, etc. Entonces hacía mucho teatro. Irónicamente soy una persona muy tímida, muy reservada, aunque parezca que no. Y entonces teatro era una manera de salir. Hacía judo también, piscina. Y así como algo fuera de lo común, mi padre es tirador, tiro deportivo, no es que sea de las Olimpiadas, con lo cual yo disparaba con arma, con carabina y con pistola. ¿Al plato? A la diana, en este caso. A la diana, ok. A la diana, pero estamos hablando de un fusil con cierre de cerrojo a 50 metros, y había que darle, y yo que tendría pues 10, 12 años. Ahora seguramente es ilegal, pero ya ha prescrito el crimen. Pero sí. Entonces eso era lo curioso. Y en esa época igual me llama la atención porque
terminaste entrando en computación Sí. y 2003, me imagino que en esa época como que el acceso a la tecnología tendría que haber sido más limitado. eh, Sí. Yo, por ejemplo, en mi casa no hay nadie informático. Tengo un tío que es informático, pero fue más entrando en la carrera que empecé a darme cuenta de esto. En mi casa no había computador hasta tercero de carrera. Eran otros tiempos donde no había laptops, Claro. los celulares no tenían internet segurísimo. Era todo mucho más caro, me imagino. Bueno, olvídate. Y entonces lo que había es un laboratorio de computadores en la universidad y entonces yo usaba esto, pero había muchos más computadores de los que hay ahora. Pero yo no... Y además si pasaba algo no tenía a nadie con quien... y te la pasabas en los laboratorios. ¿Cómo aprendías computación siendo un computador? Bueno, en el laboratorio. Te pasas horas y horas y horas. Un poco Al final yo le dije a mi padre, hubo un momento que le dije, papá, yo quiero trabajar, porque tenía un amigo que había dejado los estudios y estaba de cerrajero y estaba ganando mucho dinero, se podía comprar la Play, etc. Y yo, pues, no tenía las 500 pesetas que vendría a ser 3 euros, que vendría a ser 3 lucas a la semana, si no contamos la inflación. Daba para el cine y poco más. Y entonces yo dije eso. Y mi padre me miró y me dijo, mira, Jorge, yo he trabajado desde los 12 años. Tu pega, ahora, si yo he trabajado, es para que tu pega sea estudiar. Dedícate a estudiar. Y eso es lo que hacía. O sea, básicamente fueron los estudios. El ejemplo fue, no sé, una asignatura como teoría de la computación o compiladores. O arquitectura de computadores, por ejemplo. Yo iba a las clases de la mañana y de la tarde. En España se estila que haya diferentes secciones con diferentes horarios, diferentes profesores. Entonces yo iba a arquitectura de computadores con un profesor que hacía una serie de problemas y luego, voluntariamente, iba de oyente a la tarde para escuchar el otro profesor. Claro, porque mi trabajo era aprender aquello. Sí. Y tocando ese tema de la deserción de los estudios, ¿cómo lo ves tú? Porque, claro, yo me imagino que por lo menos en la mente de muchos estudiantes se ha pasado eso mismo que describías tú, de que al final el costo oportunidad de ir a la universidad es el dinero que uno deja de lado estudiando. No sé si tienes alguna opinión en base como a experiencia o a quizás incluso a investigación, algo que nos podrías contar. Sí, bueno, la primera opinión es que, no sé, en Chile, estoy hablando, piensa que aunque lleve 10 años aquí, aún sigo teniendo sobre algunas cosas el background de Barcelona, pero hay un sobreprestigio sobre la universidad en contra de lo que es la formación profesional. Desconozco cómo. No todo el mundo tiene que ser ingeniero. Necesitamos buenos programadores, que además programarán mejor que yo. O sea, o por supuesto, no necesitamos que todos sean de mecánica. Necesitamos buenos mecánicos. No un chapuzas, sino una persona... Como bien instruida. Exacto. Y para esto hay formación específica. Lo que pasa es que una persona... O sea, nosotros siempre mediremos de menos al que ha estudiado esto. Aunque sea mucho mejor mecánico que nosotros seremos ingenieros computacionales y el otro será un programador. Esto creo que es algo que bueno, que habría que corregir, pero bueno, eso es difícil de corregir, es algo mucho gran escala. Y entonces la otra cosa es el tema de la deserción. Es cierto que tú dejas de ganar, pero en Chile es una inversión. Tú te sacrificas 4 años y tendrá un retorno muy alto. Mientras que si lo que tú haces es dejar la universidad a medias, luego te va a costar mucho. Yo tengo familiares que hicieron algo para no entrar a la universidad, hicieron algo diferente y ahora están trabajando y quieren ir a la universidad. Obviamente no pueden dejar de trabajar y van por las noches. Lo que es una carrera de 4 años pasa a ser una carrera de 8 años, porque lo tiene que hacer a la mitad, lo que se llama en España vía lenta, que es la mitad de los cursos por semestre, etc. Hay estudiantes dropouts, porque igual, al menos en Chile, el dropout igual está como mal visto todavía. Siento que en Estados Unidos es común como, oh, Mark Zuckerberg dropout, tío, es algo cool. Acá todavía está como mal visto. Quería saber si hay algún estudiante que conozcas tú que haya hecho dropout que como que quizás admires o lo hayas encontrado genial. Bueno, a ti no te he visto mucho en clase recientemente y entiendo que no estás egresado, ¿no? Entonces estarías pseudo dropout.
Voy a volver. Vale. El... Sí. O sea, admiro a mucha gente, ¿eh? Independientemente. Hay alumnos que se sacan la mugre. Yo recuerdo uno de Puente Alto que lo que hacía es después de estudiar, con muy buenas notas, venía de un liceo difícil, muy mala nivelación, entró por un programa especial, no era talento, talento e inclusión, por debajo de la nota de corte. Y este chico, pues cuando no estaba en la universidad, trabajaba poniendo en el supermercado las bolsas y cuidando de su hermano chico. Qué duro. Este tío era de lo mejor que he visto. O sea, sacaba muy buenas notas, empezamos a investigar, etc. Él, por ejemplo, lo estuvo considerando, que es muy típico en la computación. Él ya tenía pega, había creado su propia startup de programador 3 años antes de acabar. Era bueno, etc. Y entonces recuerdo que me dijo, Jorge, lo quiero dejar. Y lo que le dije fue, si lo intentas dejar, llamaré a tu madre para que te venga. Sí. Y porque Chile es así. O sea, computación es una isla, eso es cierto. Tú puedes coger a cualquier persona, irse a Estados Unidos, etc. Pero en Chile la gente sigue tratando el título. Entonces te lo sacas y luego haces lo que quieres con tu vida. Te dedicas a programar, creas tu propia startup, lo que sea. Oye, y hay algo que siempre he visto que enfatizas mucho, específicamente en la clase del exploratorio que le dedicas a la visita al extranjero. Sí. Ahora entiendo que tomaste un rol nuevo en la universidad. Sí. Ahora, irónicamente, yo lo hacía antes de que lo tomara. A mí me cambió la vida. Yo era una persona muy introvertida. Lo sigo siendo, no soy de fiestas, no soy de... A mí me gustan las 4 personas que conozco y ya está. En la universidad no tenía muchos amigos porque conocía a 2, etcétera, y no voy a ir presentándome, no era de carretes. Y en una de estas, yo quise ir a conocer Noruega. Noruega se hablaba como el gran paraíso. La justicia social, las mujeres trabajaban de maestros y nadie les gritaba por la calle, como pasaba en España. La universidad era gratuita, te pagaban por estudiar. O sea, era viniendo de España, que yo ni te lo creías. Y dije, oye, yo quiero ir a ver si esto existe. Así que convencí al único amigo, bueno, tenía un par, pero convencí al amigo más cercano y le dije, oye, ¿te atreverías a ir a Noruega? Bueno, le enganchó de fojas y dijo que sí. Así que nos fuimos a Noruega. Cuando llegué, ostras, nos daban a elegir, yo iba a pedir que eligiéramos una habitación como de 2 y demás, y mi amigo cuando estábamos en la cola dice, no, Jorge, elijamos una cocina de 8, habitaciones individuales, pero cocina de 8. Hostia, eso es mucha gente, yo no quiero conocer tanta gente. Eso es una cocina que comparten 8 estudiantes. Exacto, es un pasillo donde hay una sola cocina y 8 habitaciones. Perfecto. Mientras que la otra opción era una cocina con 2 personas, que seríamos él y yo. Así no tenía que salir de mi zona de confort. Y a mí eso me cambió la vida, esa experiencia. Empecé a hablar inglés, me di cuenta de que los franceses también eran seres humanos. No, más aparte. Te diste cuenta, tú tenías muchos complejos con los alemanes, te diste cuenta que los alemanes no eran, o sea, tenían los mismos miedos que tenías tú, viste cómo funcionaba el país, aprovechaste para visitar. Yo me acuerdo la primera vez que nevó. Yo soy de Barcelona, no había visto la nieve y yo y mi amigo salimos, los alemanes se reían, pero... Y a mí me cambió la vida. Tanto que después de esa experiencia yo estuve en Japón también, en una experiencia parecida. En Holanda estuve casi 1 año y luego me fui a Chile. Entonces a mí me cambió, me sacó de la zona de confort, me transformó, empecé a hacer amigos, empecé a hablar, etc. Y exactamente lo mismo que decíamos antes, yo quiero darles eso a los alumnos. Entonces lo que empecé haciendo es pequeñas cosas. Por ejemplo, presioné y molesté mucho para firmar un acuerdo entre Ingeniería en la Católica y mi facultad, la Facultad de Informática de Barcelona. ¿Por qué? Porque es una facultad enorme solo de computación. Hay 150 profesores. Lo que aquí es ingeniería, ahí es computación. Por lo tanto, el número de ramos, por ejemplo, tienes supercomputación, tienes física para videojuegos, tienes lo que os podáis imaginar. Y entonces yo pensaba que era una buena oportunidad para que nuestros alumnos se fueran ahí a hacer lo que realmente querían.
La siguiente que hice fue la de... ¿Cuántos estudiantes fueron a la universidad? Pues negociamos 4 cupos al año, sí, 2 y 2 creo. Cada año van cuatro estudiantes a la FIP. Y nosotros recogemos, o sea, nosotros traemos gente, porque lo que hago yo cuando voy a la FIP es que presento las ventajas de Chile, pero desde el punto de vista, no del chileno, sino del de Barcelona, con todos los miedos que tenía. Como que uno se imagina que aquí va subido en llama, tirando flechas y demás. Y claro, cuando los enseño, no, esto es increíble. Claro. Ahí se dejan de asustar. Hicimos el de Japón. El de Japón yo lo había hecho como alumno hace, en 2011 creo. Y lo que hace es que te permite ir a investigar al National Institute of Informatics de Japón, pagado por Japón. Es una oportunidad para la gente que jamás iría a Japón porque no tendría los recursos, de si eres bueno investigando, podemos ir. Todo pagado. Todo pagado. Bueno, al final, como acabas comprando más manga y anime y cosas así, al final esa parte es de tu presupuesto. Pero sí, te pagan un pequeño sueldo con el cual tú puedes pagar el avión, el alojamiento, la comida, y ahí lo que pasa es que la gente aprovecha y hace más. Pero eso costó negociarlo, costó 5 años negociarlo. Mira. Somos la única universidad sudamericana que está en este programa. Mandamos una persona en marzo del 2020, justo en la pandemia, así que eso se cortó, y ahora lo retomamos en 2021 o 22 creo. Y han ido como 10 personas ya. Wow. Cada semestre van entre 2 y 3, y todo el mundo vuelve, es lo mejor, o sea, vuelve. Jorge me ha cambiado la vida, Jorge me ha cambiado la vida. De hecho, la anécdota es que cuando yo hago la charla, le pido, oye, ¿quién puede ir a la charla? Este año había una persona que el día anterior había vuelto de Japón y vino con el jet lag solo para la charla de motivación para el resto. Increíble. ¿Y cómo es eso de, por ejemplo, ir a Japón? Uno que solo habla español, quizás un poco de inglés, ¿es muy difícil? Sí, sobre todo ahora ya no tanto porque está el Google Lens. Tú haces una foto y se traduce. Pero cuando yo fui, ostras. Uno tenía que andar con librito, me imagino algo así. ¿Qué va? Además los gestos no son los mismos. Claro. Por ejemplo, yo recuerdo decir si era un pez o no sé qué y al final o el champú. Tú no sabes lo que es champú porque puede ser para perros, para gatos, puede ser para teñir. Entonces yo lo intentaba explicar a la chica para duchar y yo no sabía lo que estaba haciendo porque los gestos son diferentes. Por ejemplo, para decir no hacen así, hacen así. Claro. Yo tardé 3 veces en saber esto de gente que me decía no. Y yo, ¿qué debe estar haciendo? La investigación siempre es en inglés. Hay mucha investigación en inglés. No importa si te vas a Holanda, etc. Pero la vida fuera, bueno, cuesta. La gracia que tiene Japón es que tiene los platos hechos en parafina, en cera. Entonces tú vas a los restaurantes y afuera hay un cristal donde tú lo puedes ver antes y tú lo de puedes comprarlo. ver. No sabes si estás comiendo vaca, cerdo y demás, pero tú puedes ver que son unos espaguetis con algo que parece carne encima. Y entonces, entre esto, la investigación y algunas cosas que... Uno se las termina ingeniando, me imagino. Por ejemplo, sí. Ahora es mucho más fácil, ahora no tiene gracia. Pides el menú, haces la foto, se traduce todo automáticamente, le dices algo, le das al botón, Google te lo explica. Incluso ChatGPT funciona como traductor instantáneo. Oye, ¿y crees que todas estas experiencias internacionales que tuviste o estos viajes influyeron algo en tu deseo por investigar, por ejemplo, en computación? ¿O es algo que venías haciendo de antes? ¿Podrías hablar un poco sobre eso? Sí, no. Sí que influyeron. Cuando tú vas fuera, empiezas a experimentar con cosas sobre todo de investigación. Es una ironía. Tú no te juntas con la gente que está investigando en tu universidad, salvo contadas ocasiones. Pero cuando tú vas a algún sitio fuera, empiezas a ver los laboratorios que tienen, empiezas a conocer gente que está haciendo el doctorado, empiezas a gente que ha venido desde Indonesia para estudiar aquí. Y oye, te empieza a picar el gusanillo y dices, ostras, esto es magnífico. La opción de quedarse fuera también es una opción. En mi caso preferí quedarme dentro y viajar mucho. Entonces hice casi la mitad del doctorado fuera. Pero sí. Yo creo que ahí te das cuenta, yo qué sé, también la docencia es diferente.
En Noruega, toda la docencia era con libros. Entonces tú lo primero que hacías era comprarte los libros del curso. Que aún los tengo. De hecho, me lo traje a Chile como recuerdo, uno famoso de Machine Learning de Mitchell. Claro, nosotros no entendimos que no había que comprarse todos los libros. Que la gente se los fotocopiaba. O sea, de un libro veía un capítulo. Nosotros nos compramos todos los libros de todas las cosas que decían. Había exámenes orales que nosotros no habíamos hecho nunca. Ahí te das cuenta de muchas cosas y se abre la mente. Perfecto. De hecho, eso es lo que comentaba. Sí, todo esto, todo lo que os comentaba de Japón, el convenio de Japón, el convenio de Barcelona. En el exploratorio, por ejemplo, pusimos una experiencia que era de internacionalización. Yo traje a gente que había hecho intercambios, que están encantados de explicar, gente de la universidad que se encarga, y entonces ellos explicaban, me ha cambiado la vida, me ha cambiado... Todo el mundo dice que le ha cambiado la vida, y era una manera de motivarlos. Claro, después de lo de Japón, de esto, de traer a no sé quién y traer no sé cuántos, alguien pensó, oye, este chico quizás estaría bien para que trabajara en la Dirección de Relaciones Internacionales. Entonces me pusieron ahí, creo que mi cargo oficial es director adjunto de Comunidad Internacional. Entonces lo que yo hago sobre todo es bienvenidas, teaching para la gente que se va, el regreso, pues todas estas charlas para convencer. Y de hecho esta charla que empezó como para 140 personas, la vamos a hacer en el mismo auditorio donde empecé a hacer, un auditorio para 1000 personas. Wow. La vamos a repetir en un par de semanas con todos los alumnos de ingeniería y de la universidad en general. Wow. Va a ser grande. Increíble. Y yo no gano nada, además. Me da mucha envidia, porque veo todo lo que pueden hacer y luego digo, escucha, yo aquí trabajando. Pero bueno, eso ya me hace contento. Debe ser súper como genial la sensación de como saber que le cambiaste la vida a tantas personas para bien y estar después recibiendo a la gente que viene para acá y... Lo mejor del mundo. O sea, yo ahora estoy en un momento muy cínico de mi vida. Creo que el mundo funciona mal y sobre todo me frustro porque no lo puedo cambiar. Yo no puedo cambiar la economía, yo no puedo cambiar la forma en que la gente piensa, yo no puedo cambiar esto. Entonces llegué a una aproximación un poco más cobarde, pero es una pequeña esfera. Yo no tengo que cambiar el mundo, tengo que cambiar a 20 personas. Tengo que cuidar a esas 20 personas. Entonces, cuando tú coges a una persona, lo motivas... mira, ahora tengo el pato aquí delante. Hay gente que se va de intercambio y me hace la foto con el pato. Tengo el pato en Colonia, tengo el pato en Suiza, tengo el pato en todos sitios. Tú imagínate, ¿por qué ese alumno hace una foto del pato y me la envía a mí? No hay necesidad. Es una manera de decirte, esto es maravilloso, es lo mejor. O sea, esto compensa cualquier otra cosa que hablábamos de la ética y demás. Fue gracioso porque hicimos una actividad y empezamos a repartir, o sea, me tuve que sentar en la mitad del campus, era una especie de búsqueda del tesoro donde dentro del exploratorio descubrían cosas como la carrera de ayudantes, investigación, las redes sociales, programación competitiva, una serie de cosas que tiene el departamento. Y yo me quedé en el medio del campus, un poco, ellos venían, hacían, era como el campamento base de las otras estaciones. Y empezó a acercarse gente, exalumnos, a saludarme. Y yo le dije, bueno, pero vienes... Y me dice, no. Yo estaba con un megáfono, o sea, se notaba... Entre lo grande que soy y con un megáfono se notaba. Pero ellos me vieron, gente de hacía 2 años, 3 años, Wow. gente que no sé qué, y me venía solo para decirme, muchas gracias, Jorge, muchas gracias, ¿cómo está y demás? Yo dije, bueno, ¿quieres? No, solo para eso. Qué fuerte. Qué reconfortante debe ser eso al final. ¿Te ha marcado alguna vez algún estudiante tuyo? Sí. Yo recuerdo una persona, no, sin entrar en detalles, una persona que en medio de una clase se pone a llorar. Entonces, bueno, me acercó, digo, ¿estás bien? Y no sé qué, y está llorando. Y entonces le digo a la clase, bueno, seguimos con este problema y me llevo a esta persona fuera. Y era una persona que tenía un caso muy peliagudo en casa. Había temas de salud de familiares, había temas de violencia de familiares y ya no podía más. O sea, se había roto en medio de la clase. No era por eso, era tanta la presión que se había roto. Bueno,
Yo busqué a esta persona, nos acercamos a las orientadoras, yo hice el esfuerzo, o sea, fui yo el que la empujé a ella, porque a veces cuesta dar este paso. Yo la empujé a ella, la llevamos con la orientadora. En la orientadora ella explicó más detalles de los que me había explicado a mí y yo me puse a llorar delante de la orientadora. Es un caso bien hardcore. Y bueno, supongo que congeló, yo perdí el track, o sea, ahí tampoco no me podía meter. Sí. Y pensé que, ostras, pobre persona, le debe haber... Y me la encontré este año. Acabando, una de las personas que os decía, acabando la clase del exploratorio, me viene una persona. Pensar que habían pasado 5 años. Me viene una persona y me dice, profe, yo, bueno, ¿qué duda tienes? Claro. No, si no soy de este curso. Bueno, pero es del otro. No, tampoco. ¿Y qué haces aquí? Dice, no se acuerda de mí, ¿no? Usted era mi profesor cuando me... ¡Hostia! ¿Y qué es de tu vida? No, fue un año duro, me repuse, lo cambié y demás, y ahí casi se me vuelven a caer las lágrimas, o sea, esa persona me acuerdo que era, joder, y me venía solo a agradecer desde lo más profundo de su corazón. Wow. De estos hay varios. Te agradezco harto compartir esa anécdota. Igual siento que la pedagogía, al menos en Chile, está mal vista. Claro, y tiene un enfoque bastante distante, por lo menos creo yo. Son pocos los profesores que Sí. de verdad se toman el tiempo con los alumnos y generan esa cercanía al final. Al final es una máquina. También pasa con la salud. Mi padre siempre se quejaba de que él trabajaba en la salud pública. Él tenía 10 minutos por paciente. No puedes conocerlo, no puede. Él siempre se aprendía los nombres, los trataba, los iba a basear. Él era es una persona especial. Pero él me dice, yo tengo 10 minutos, incluyendo, por ejemplo, él le fastidiaba mucho que cuando tú vas al hospital, estás hablando con el médico y el médico está escribiendo. No lo está haciendo porque te está ignorando. Es que tiene 10 minutos para escucharte y codificarlo en la ficha técnica. Entonces, la única manera es escucharte mientras que escribe, que te escucha a medias porque está pendiente de escribir, etc. Lo mismo pasa con la educación. Yo tengo clases de 140 personas. Tengo 2 clases de 140 personas. Eso sería, si vamos así, sería 300 por semestre. Si yo me pongo a hablar con cada persona 5 minutos, se perdería. pierdo todo el semestre. Entonces, tampoco no es mala onda. Tú, pues mira, la persona que lo necesita, la persona que está más inspirada, la persona que le cuesta, la persona que justo tiene una actitud más compatible contigo. Al final es eso. Sí, definitivamente va de ambos lados igual. Hay alumnos que me imagino que por más esfuerzo que uno haga tampoco están bien. No. Eso es lo que pasó con el exploratorio. Supongo que es fácil ver cómo acabó. El exploratorio era una cosa divertida, que no tenía exámenes, que se lo pasaban bien y que las notas eran altas. Porque mi objetivo no es ponerte una nota baja. Mi objetivo es que tú trabajes para ponerte una nota alta. Y que aprendas. Y claro, yo te aprieto para que aprendas. No digo, bueno, si no, no. ¿Qué pasó? El exploratorio acabó llenándose de alumnos que no quieren hacer computación. Simplemente ellos tienen que tomar un exploratorio, así que este es conocido por ser fácil, divertido, sin exámenes, y lo toman. Y tú lo entrevistas la primera vez y dice, ¿computación? No, major en hidráulica. ¿Y minor? En geotécnica. Y digo, ¿y tú qué haces aquí? Dice, bueno, me faltaba un minor. Y esas personas, verá, algunos podemos convencer, pero cuesta, porque tú estás enseñándole ahí la belleza de no sé qué, y él está pensando... Y vienen predispuestos para algo más al final. Claro. Jorge, y bueno, andando más como en tu lado de research, cuéntanos qué es el HapLab. Sí, mira, Tú eres el director actualmente. estamos cambiando un poquito, pero lo codirigimos con la profesora Valeria Erskovich y con el profesor Marcos Sepúlveda. Yo vine a Chile, mi área de especialidad es Process Mining. Process Mining, minería de procesos. La idea es, tú coges los datos de cómo se ha ejecutado un proceso, un paciente en un hospital, una compra, lo que sea, le das a un botón y el algoritmo te transforma y te dibuja, así es como ha sido el proceso de todos tus clientes. A grandes rasgos vendría a ser esto. Marcos Sepúlveda también es su área de especialidad. Yo lo conocí estando en España y él es el 70% de la razón de que estoy aquí. Mira. Es una persona muy agradable y yo pensé, mira, vendré aquí, haré un equipo con él y me lo pasaré bien. Y el tipo me ha dado la razón.
justo él trabajaba con otra profesora, la profesora Valeria Erskovich, y también nos caemos muy bien. O sea, almorzamos juntos, mismo sentido del humor, misma visión del mundo, mismas manías, todo. Claro, y al final dijimos, oye, ¿por qué no creamos un laboratorio los tres juntos? Entonces se llama Hub Lab, viene de Human and Process Lab. Lo que Valeria mira principalmente es Human Computer Interaction, dispositivos para las personas, cómo las personas tratan con la tecnología. Y lo que vemos con Marcos y yo es, una vez tú tienes los datos de cómo interactúan, tú puedes hacer ahí... Con ello. Exacto. Claro. Entonces eso es lo que hacemos, pero al final uno acaba investigando de las cosas que le gustan. Y como es obvio por lo que he dicho, al final acabé investigando sobre cosas de educación. Primero empecé con Process Mining y educación. Un proceso, el proceso académico de un estudiante tomando ramos, eso es un proceso. El proceso de un cirujano aprendiendo a un procedimiento médico, esto es un proceso. Entonces empecé con estas cosas de educación y luego ya di el salto a cosas puras de educación. Por ejemplo, trayectorias de la motivación durante el COVID, cómo habían pasado de una tipología a otra. Y ahora estamos con pensamiento computacional puro, cómo diseñar dispositivos para enseñar computación, sobre todo a las personas con bajos recursos. No se puede comprar un juego de estos que vale 80 lucas para cada una de las personas, entonces nosotros estamos diseñando algo y investigando sobre eso. Buenísimo. Oye, y hablando de Process Mining, ¿me podrías decir qué es esto? Cuéntale a la gente que nos está escuchando para que sepan lo que te acaba de pasar. Me acaba de pasar el Process Mining Manifesto. Esta es la versión en inglés. La versión en castellano está traducida por Marcos Sepúlveda y yo siempre me meto porque la tradujeron Marcos Sepúlveda de dos chilenos. Con lo cual, para un español no tenía sentido. Entonces yo siempre leo la inglesa. El Process Mining Manifesto fue un documento... Disculpa, ¿el otro chileno era Ricardo Seguel? Y eran dos hermanos, yo no los conocía, era Ricardo Seguel y su hermano, que supongo se llama Seguel también. Yo conocía solo a Marcos, pero sí que coincidía que eran los tres, justo claro, los tres chilenos. El Process Mining Manifesto fue una iniciativa de las personas más importantes en ese momento, bueno, más importantes y yo, en ese momento... de Process Mining para establecer una serie de cosas. Es una disciplina muy nueva. La disciplina parte de Holanda, viene de la gente que venía de cosas matemáticas como las redes de Petri, hasta que va a un departamento de sistemas de información y decide combinar las dos. Se podría decir que salió en el 99. Y entonces, en el 2011, esto ya está un poco expandido más allá de Holanda, ya empieza a haber grupos fuera, y se decide crear un manifiesto que no es nada político, simplemente es una manera de explicar para todo el mundo qué es Process Mining y sobre todo dar ejemplos de cosas que podría investigar una persona. Por ejemplo, este desafío no se ha cubierto, este desafío no se ha cubierto, esto es un desafío para investigar. 2011 ya se ha quedado un poco obsoleto porque ya hemos investigado muchas de las cosas, pero sigue siendo uno de los documentos más citados. Casualidades de la vida, yo estoy como autor aquí en medio, Marcos Sepúlveda también está, y entonces ahí me llegan las citaciones. Y entonces, si estoy entendiendo bien, tú ayudaste a co-crear uno de los documentos más importantes o relevantes del área, ¿correcto? Sí, creo que corregí el nombre y una frase. Para ser justos, es una cosa conjunta cuando tú ves, hay 88 autores. Claro. Y entonces... vimos lugares como IBM, como... Sí. Deloitte. Claro, la idea no era solo académicos haciendo su propia cosa, era... La industria. La industria. Perfecto. Lo que yo sí que hice, por ejemplo, con los años, creo que debe tener 2 años, es que hice el manifiesto, no lo llamamos manifiesto porque no les gustó el nombre. Ya. De Process Mining en salud. Esta es un área donde nos especializamos mucho en educación y en salud. Y hubo un momento donde hicimos la misma idea, pero en salud. Mira, estos son de hecho le llamamos Process Mining in Healthcare
Characteristics and Challenge, características y desafíos. Y entonces es muy parecido. Nosotros definimos, mira, estas son las cosas que hay si quieres hacer process mining en educación, estos son los conceptos básicos, etcétera. Y aquí te damos una lista de desafíos que sería bueno que tuvieras en cuenta tanto si aplicas process mining como si investigas en process mining. Este sí que lo escribí yo este lo lideré yo junto a un par de colegas. Esto sí que hicimos, ahí hice mucho más que una frase, y este ha tenido mucho éxito, porque hay mucho process mining en salud. Salud es un sitio donde cualquier mejora impacta en los pacientes, impacta en la plata, y entonces este sí ya está despegando un poquito más. Y ahí tengo una duda, quizá un poco como off-script, pero que siempre he tenido sobre la investigación en Chile. Siento que hay profesores, al menos de nuestro departamento, que son como 100% enfocados en educación y tienen muchos cursos, otros que son como medio, como que la mitad es hacer cursos y la mitad es investigar y hacer papers. Quería preguntarte un poco cómo funciona eso desde adentro y cómo ves tú el juego del doctorado, ¿no? Como sacar investigación y tener más citas que las otras personas, ¿cómo funciona? No es competitivo, pero sí. Hay una maldición con los profesores. Estamos hablando de los profesores de planta. Profesor part-time va, hace un curso y se va a su empresa. Profesor de planta, la maldición que tiene es que un profesor de planta en cualquier parte del mundo, con excepciones, tiene que hacer las tres cosas. Tiene que hacer docencia, tiene que hacer investigación y tiene que hacer gestión. Alguien decidió que eran estas tres cosas. ¿Qué te encuentras por el mundo? Te encuentras gente que es muy buena investigando, pero que la docencia es pésima. Te encuentras gente que es de los mejores docentes, pero que no han publicado, no quiero dar nombres, pero no han publicado un artículo. ¿Por qué? Porque sus esfuerzos están ahí. La gestión, nadie te la valora. Entonces empezaron a aparecer algunas figuras que intentaban suplir esto. Por ejemplo, todo lo que vendría a ser la escala de profesores especiales. Entonces alguien pensó, mira, si este profesor es tan bueno enseñando y no está publicando porque le cuesta y demás, en vez de que haga 3 cursos, que haga 6 cursos. Y de la otra versión también. Y lo complementamos con uno que solo... Claro, y de la otra es, sí, solo va a publicar y sabes que la docencia, o sea, está usando slides del año de Matusalén, que no contesta nada, que hace los exámenes y demás. La idea es que se ponga a investigar. Perfecto. Pero esto es muy poco frecuente. Muy poco frecuente. Lo más frecuente es que te pidan las dos cosas. Y bueno, si somos sinceros, la docencia tiene menos importancia que la investigación. Yo imagino que sí. Básicamente la docencia, mientras que no mates a un estudiante, estamos bien. La investigación es cuántos papers has publicado, cuánto impacto. No es una competición con los demás, pero sí que es una competición contra ti mismo. O sea, si los demás están publicando 2 artículos al año y tú publicas 1, te van a ver mal. Y ahí importa, porque también imagino que importa la calidad de esas publicaciones, y un proxy más común son las citas, ¿no? Mira, lo que se usa más que las citas es el impacto de la revista. Las revistas tienen un ranking. Disculpa, en la revista en la que publicas el paper. Exacto, perdona, la revista científica donde publicas el artículo. Hay muchos rankings, hay uno muy famoso que es el Web of Science, y entonces ahí las revistas están rankeadas por categoría, y dentro de la categoría está el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3 y el cuartil 4. Si me apuras, el 10% superior, cuartil 1 estrella, para decir esto, el 10% superior. Perfecto. ¿Cómo se hace eso? Se tienen en cuenta las citas, pero le quitan los autocitas. O sea, una revista podría forzar a todo el mundo que publica a citar cosas de la revista y entonces aumentar. A esa empresa se dedica a esto. Esto se tiene más en cuenta. Es cierto que hay agujeros, o sea, hay revistas Q4 que son muy exigentes, pero son de tan nicho que no tienen citas, por lo tanto eso. O Q1 que tú miras y dices, uff, aquí publican cualquier cosa. Pero bueno, Q1. Y eso es lo que se nos tiene en cuenta para la calidad. Y entonces se nos pide 2 publicaciones, 3 publicaciones y ojalá Q1. ¿Y por qué se menciona, o sea, existe la noción de que es más importante la academia que enseñar? Yo creo que puede tener que ver con
con los rankings de las universidades y cosas así, yo creo que la academia es un factor bien grande en decir, por ejemplo, la UC es número ciento y tanto. Yo creo, ¿no? no tengo la respuesta, pero yo iría por esa línea exactamente. O sea, tú estás viendo lo que sale en la prensa, tú estás viendo los laboratorios, tú estás viendo lo que está invirtiendo IBM o BCI o el banco que sea o la empresa que sea, o Uber ha puesto un laboratorio o las startups que han salido de aquí. Nadie se pregunta, bueno, ¿y el profesor te trató como un ser humano o como un número? Claro, o aprendiste o no aprendiste. Claro, sacaste y tuviste el título. Para la persona sí que influye, pero al final esa es la verdad y eso se tiene Son lamentablemente. como métricas de vanidad en cierto Claro. sentido. Sí, sí. Entonces, lo que te digo, mientras que no mates a nadie, incluso si matas solo a uno, yo he Te la visto. dejan pasar. Yo he visto, sí, te tiran de las orejas, pero sigue. En cambio, es alguien que no publique, sí que he visto que lo... Que lo regañen. Sí, sí. Oye, nosotros hicimos una encuesta en el Telegram del DCC, de ese community, en el cual estudiantes subieron preguntas. Sí. Entonces, queríamos comentarte algunas. La primera es, creo que va un poco con el tópico que estamos hablando recién. ¿Qué le recomendarías a un profesor que recién se inicia como docente part-time en la universidad? Uf, vale. El problema de los part-time es que tienen su propio trabajo y entre nosotros yo creo que se les trata mal. En general estamos hablando. Se les paga muy mal. Los part-time son muy vocacionales. Vienen de su empresa, piden tiempo, que además el curso es a la hora, a las 10. Entonces ellos entran a las 8, se escapan a las 9 o piden la mañana y teletrabajan, etc. Y se les paga muy mal comparado con los profesores de planta. Se les trata muy mal de, bueno, ahora este semestre no necesitamos nadie para este curso, chao. Y el siguiente semestre, oye, necesitamos a alguien que dicte este curso, corriendo. Entonces, primero lo que le diría es, o sea, adelante, necesitamos part-time, pero sobre todo, que más vale que se enfoque en la parte docente, en lo que decíamos, porque si se enfoca en el sistema se va a hundir. ¿Qué más le podría decir a ese profe part-time? No puede dedicar mucho tiempo al material, pero sí que tiene mucha experiencia que los profesores de planta no tenemos. Yo no he trabajado nunca fuera de la universidad. Yo sí tengo que dar un curso sobre cómo son los sistemas de información en la universidad, me leo un libro y lo escupo. Pero él no, o ella no. Lleva toda la vida trabajando con el banco tal, o la empresa tal, o el retail tal. Entonces, ese con la experiencia. es el eso es el rasgo diferencial. Entonces, tiene que balancear las cosas, pero ese aporte yo creo que lo valorarán mucho. Sobre todo los estudiantes en cuarto o quinto año. Hacer eso con el de primer año aún es muy chico, no ve. Pero cuarto y quinto año, que ya estáis empezando a hacer emprendimientos, que ya estás pensando... O incluso salir a trabajar, me imagino que Claro. si uno le va bien en un curso y tu profesor trabaja en no sé dónde, se pueden generar ese tipo de lazos. Exacto, sí. Perfecto. No sería infrecuente. Hay otra pregunta, también es algo que mencionaste un poco más al inicio de la conversación, pero dice así. Algo más personal. ¿Siente que usted es extrovertido por naturaleza? Por ejemplo, en mi caso siento que no lo soy, pero me gusta mucho aprender socializando y me gusta divulgar lo que se está haciendo en mi área. Yo soy la persona más introvertida que podéis conocer. Lo he mencionado antes y lo digo. Llevo 10 años aquí y tengo pocos amigos. Todos mis amigos son de la universidad. De hecho, mi expolola y mi polola son profesoras de la universidad. Yo no carreteo, no voy a fiestas, no. Cuando me invitan a un matrimonio o una fiesta, yo lo paso mal. O sea, a mí no me gusta hablar con la gente que me gusta y tal. Cuando yo entro en clase, ese es mi escenario. Esa es mi jungla, esa es mi cárcel, yo no puedo titubear. Si yo hablo bajo, si yo digo que no, yo no estoy enseñando bien. Entonces, ahí me transformo. Soy uno de los profes que dicen, no, pero estaba con un megáfono gritando. Sí, pero luego se va solo a casa porque no quiere o sea, intenta evitar que le molesten y se queda el fin de semana ahí trabajando. Pero es eso, ahí es mi escenario. Yo tengo que gritar, yo tengo que motivar, yo tengo que tener una relación. Por ejemplo, cada profesor, cada maestrillo tiene su librillo. Yo soy una persona
que le habla de tú a tú. A veces demasiados garabatos, a veces demasiado informal, pero irónicamente el indicador de la encuesta docente que más alto tengo es el respeto con los alumnos. Yo tenía mucho miedo, digo, me van a matar aquí, porque yo sé, le dije, anda ya y vete, no sé dónde, cuando me venía, profe, ¿me puedes subir la nota? A ver, ¿qué has hecho? No, no he hecho, anda ya, vete. Claro, yo pensé, dije, no, pero no, es cuando los tratas como ser humano, es eso. Pero y fuera de eso, no. Y si esta persona quiere, no hay ningún problema, o sea, que haga eso. No hay que ser extrovertido para ser profesor. Si lo que le gusta es divulgar, a ver, cuesta, ¿eh? Que coja, yo me acuerdo la primera vez que enseñé que me temblaba la voz. Que coja, que haga no sé qué, y ya está. No, que no se preocupe, no va a tener que hacer más gente. Y bueno, siendo así se conoce mucha gente. En mi caso, muchos alumnos, muchos compañeros. Bueno, claro, mi círculo es bien cerradito, pero también igual se conoce gente interesante. Es sorprendente que digas que te consideras súper introvertido porque conociéndote cuando haces clases es otra persona completamente distinta. Es un show, es un show. Tú tienes, o sea, imagínate que entras en la cárcel. Tú no puedes, es así. Tú tienes 140 personas ahí. Tú no puedes entrar, bueno, no sé qué. Tú tienes que coger al más grande y pegarle. Obviamente al alumno no le puedes pegar, pero sí que tienes que empezar diciendo, no oye, gritar. Claro, y estos aquí, que son mis reglas, pero no de mala onda, o sea, no tienes que decir, ahora van a llegar tarde, porque eso tampoco, es decir, oye, vosotros, o sea, yo no estoy aquí con vosotros estáis aquí conmigo, que había en esa película. Y entonces, es eso, pero fíjate que yo hablo y luego me voy. O sea, cuando acaba la clase me transformo en una persona diferente. Es un show. Por eso me gustó cuando hice clase en el auditorio, porque me sentía realmente como un actor. Tenía el micrófono y todo. Buenísimo. Hay una tradición que queremos robarle a un podcast muy conocido que se llama A Diary of a CEO, que le recomiendo a cualquier persona que escuche porque es muy bueno. La tradición es la siguiente. Cada invitado, sin saber quién es el siguiente invitado, le va a dejar una pregunta escrita y que va a tener que responder. Entonces, Perfecto. cuando terminemos vamos a pedirte a ti que tú hagas la pregunta. Sí. Pero la primera pregunta que sacamos del mismo podcast es ¿cuándo fue la primera vez en la que experimentaste amor verdadero? Uf. Uf. Esa es buena. Recuerdo el día. A ver, primero, el amor verdadero son mis padres y mi familia. Yo sé que mi madre se tiraría delante de un auto, o sea, y mi padre también. Tengo los rifirrafes con mi padre y con mi madre como cualquiera. No lo dudo nunca. O sea, no es aquello bueno, pero... No. Yo sé que mis padres se tirarían delante de un auto para salvarme. Eso es. Eso es amor. Luego me enfado y demás. Pero así el amor romántico, yo recuerdo. Tuve una chica que nos conocimos por internet y entonces estuvimos flirteando por internet, etc. Disculpa, ¿en qué sitio? ¿Esto cuándo? ¿Año? Antes de Chile, 2000... ¿Qué sería? Antes del 2015, sería 2013 más o menos. ¿En qué plataforma? Uf, ¿qué sería entonces? Sí, ya me acuerdo. Chat Roulette, no sé si os acordáis. En Chatroulette. Sí, juntaban a dos personas al azar. Y entonces yo me junté, además me acuerdo, porque ya estaba cansado de más. Yo no buscaba a nadie, simplemente charlabas. Para el que no lo sepa, Chat Roulette, tú ponías unos tópicos y juntaba a dos personas y hablábamos. Y justo ya me iba a cenar y aquello que me conecta con una persona. Y empezamos, bueno, ¿qué te gusta? Ostras, a mí esto también me gusta. Y el sentido del humor, aquello que uno hace, yo soy muy bromista, entonces, y muy sarcástico. Entonces hizo una broma de mi estilo. Oye, no... y una cosa llevó a la otra. De hecho, la anécdota fue que Chat Roulette, cuando se corta, se corta. Tú no puedes, no sabes nada. Y justo intercambiamos, en esa época era Skype, justo intercambiamos los Skypes 3 minutos antes de que se cortara internet en mi casa. Seguimos, ella era de otro país, seguimos, bueno, conociéndonos, interactuando, y hubo un momento en que nos vimos por primera vez. En este caso, ella hacía un viaje a París, yo estaba en Barcelona, y aproveché y dije, oye, voy a París, y este viaje que tienes que hacer lo hacemos juntos. París,
Londres, Berlín y Barcelona. Mira. De hecho, iba a ir a Madrid, pero cambió Madrid por Barcelona. Y yo recuerdo llegar a la estación, claro, no nos habíamos visto nunca en persona, sabía cómo era por razones obvias, pero igualmente la gente del Zoom lo sabe. Claro. No se puede imaginar cómo es, alto, bajo, cuesta, en 3D cuesta. Había habido una nevada terrible en París. Entonces era París, nevado, que era poco frecuente, cayendo nieve, y ella había llegado antes del avión, así que salgo del avión y la veo ahí, me acuerdo que nos besamos, nos abrazamos y tal. Ahí noté como... pucha, ahí sí que era feliz. Luego acabó mal la historia, pero en ese momento dije, sí, es como... Luego he tenido varios, que mi pareja de ahora no se enfade, he tenido muchos con ella, pero este es el primero que recuerdo. Esto es lo de las canciones. Esto es... Claro, yo las canciones románticas pensaba, qué chorrada, a mí me gusta el rock y el punk sobre chorrada. Y ahí dije, ahora entiendo por qué estos hueones les gusta esto, porque esto es lo que se siente. Sí. Algo tan tonto como abrazarla en el auto, íbamos y la abracé, ostras, todo nevado y demás. Pero bueno. Qué buena historia. Jorge Muñoz, ladies and gentlemen. Claro, muchas gracias por venir y eso. Espero que tengáis a alguien más interesante para el podcast 2. Ahora voy a dejar una pregunta. Va a dejar una pregunta. Vale, muchas gracias.